Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos al primer unboxing del año. Yo ya estaba deseando, lo primero, ponerme bien para poder sentarme a grabarte estas novedades de perfumes. Y es que, como muchos españoles, he caído en esa combinación de virus respiratorios a más no poder, nada más terminar lo que fueron las navidades. Entonces, bueno, he estado incluso en cama y ya tenía algunas de estas novedades, pero no podía hacerte unboxing ni primeras impresiones porque no tenía ni gusto ni olfato. Ha tenido que pasar más días todavía para ya empezar a oler. Me hace gracia porque incluso ponía la comida como días como hoy y digo, no sé si se me van a quemar las lentejas porque no puedo olerlas. Así que así estaba. Pero bueno, ya recuperadita, solo con un poquito de mini catarrillo, pero ya puedo oler perfectamente, así que vuelvo a estar a tope con todos vosotros. Bueno, primera entrada de los primeros perfumes 2025, algunos de ellos, como el que vamos a ver el día de hoy, va a venir ya. No os preocupéis por dónde lo venden, esto y lo otro, porque yo rebusco y me sale más caro en los sitios donde lo rebusco, pero lo que os toca saber es que va a estar para el verano. Algunos de estos perfumes, cuando lleguen y estén en todas las tiendas, estarán a precio normal y corriente, que es el mejor momento para comprarlo, así que no os volváis locos con el tema de dónde lo compro, cuánto vale, porque ahora está mucho más caro. Y estoy hablando del perfume de Escada. Aquí lo tenemos. Este, por ejemplo, es uno de los perfumes de Escada. Pues, por ejemplo, este está en el Corte Inglés ahora mismo, en la página online del Corte Inglés. Pero sabéis perfectamente que el Corte Inglés no es barato y está como en preventa. Así que olvidaros de precios y demás, que va a llegar a todos los países y todas las tiendas poquito a poco. Hoy tenemos lo que diríamos popurrí de perfumes del año 2025, porque tenemos el perfume de Escada, tenemos el perfume para hombre, dicen que es para hombre, pero vamos a meterle el olfato ahora mismo. Aquí lo tenemos, Assad de la Taza, aquí está. Y tengo perfumería Nicho, que es el perfume, wow, mirad, perfume Taro de Botanicae, que creo que es una marca que se puede recomendar como perfumería nicho, muy bien de precio, porque tiene precios de perfumes comerciales, de verdad que sí, y es una marca muy chula. Voy a ir a por un set descubrimiento que tengo en el salón, porque ese set descubrimiento está relacionado con el perfume de Devotion para hombre. Devotion para hombre está relacionado y es algo que también quería que hablásemos antes de continuar. Permitidme que lo traiga porque así todos lo vamos a entender mucho mejor. Ahora mismo vengo. Ya lo he traído, aquí lo tengo. ¿Qué pasa? Que me pasa siempre que me preparo las cosas, las dejo preparaditas y siempre cuando vengo para acá me he dejado algo. Bueno, y si queréis lo empezamos por aquí, por este set de perfumería de Acro, que efectivamente está súper relacionado con el nuevo perfume de Devotion para hombre de Dolce & Gabbana. Y dirás, ¿pero por qué? Bueno, ya sucedió con el perfume de Devotion para mujer, el cual Oliver Krebs es un perfume Devotion que pertenece, perdón que voy a toser un poquitillo, te decía, el perfume de Devotion para mujer es un perfume que ya existe en la colección de los perfumes de Acro, que pertenece al mismo perfumista que es Oliver Krebs. Sí, o sea, no es ni que sea una inspiración de esto o de lo otro, sino que es el perfume Bake, ¿vale? Se escribe Bake, que está aquí dentro de la colección del perfumista Oliver Krebs. Esto, evidentemente, ese perfume ya estaba dentro de la colección de Oliver Krebs antes de meterse en lo que era Dolce & Gabbana. Es decir, tan fácil y sencillo de entender como que todos estos perfumes que tiene el perfumista en su línea privada, en su colección nicho de la perfumería Acro, pues lo que hace es, igual que tiene sus fórmulas para su perfumería, esas mismas fórmulas las tiene abiertas a venderlas a las marcas comerciales. Y es lo que hizo. Venderle el perfume Bake, como lo queramos pronunciar, a Dolce & Gabbana. Ahora ha hecho exactamente lo mismo
con el perfume Awoken, aquí el Awoken, a Dolce & Gabbana, se lo ha vendido igual. Entonces, de repente, pues, igual, nos presentan la novedad e incluso ya en ese momento puedes encontrar el perfume de Dolce & Gabbana para hombre en la página oficial de Dolce & Gabbana. Obviamente, como lo venden ellos en preventa, te van a cobrar más que si esperas a que esté en todas las perfumerías. También me han dicho que ya está a la venta en el Corte Inglés. Esto es preventa porque aquí quien paga más es el que le interesa. Bueno, como en todo en esta vida, el dinero por delante. Ahora bien, si alguno de vosotros ya probó o descubrió el set descubrimiento de Acro, que ¿dónde se encuentra esa? En la página oficial de Acro. Acro, ya está. Seguro que lo habéis probado, seguro que lo habéis sentido. Yo, menos mal que me esperé hasta que dices, es que es el mismo perfume, y lo pruebas y lo descubres. Yo os diría, incluso a nuestros chicos, chicas, que os calméis, os esperéis un poquillo porque no nos dejemos llevar por las novedades. No vaya a ser que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque es un perfume de café, pero un cafezazo enorme, o sea, puro café. Realmente no es mi única opinión, sino de las personas que han probado la colección de Acro, los que consideran que Awoken es uno de los perfumes más sencillos de la colección, porque es un perfume que huele a café. Incluso si ya ves algunas opiniones de hombres que han ido probando y opinando de este perfume, del nuevo perfume Devotion para hombre, opinan, además está bien porque a esa persona le gusta mucho. Lo describía como por fin un perfume que huele a auténtica bolsa de café. O sea, cuando trabajas en una cafetería y abres esa bolsa de café, de los granos de café, pues huele así, prácticamente con un poquito de frescor por esa salida de limón, pero es poco más. Entonces, cuidado, y cuidado, ¿por qué? Porque a todos os gusta oler a super café, a café sin más, a un, yo qué sé, es un aroma totalmente único el olor a café, o conocéis más perfumes con aroma de café a mejores otros precios o incluso con más texturas y sensaciones. Por eso digo que cuidado, porque incluso entre nosotras o nosotros los reseñadores de repente dices, ¡oh, nuevo Devotion! Y yo cuando he probado este perfume, que aún no os lo he reseñado, os lo reseñaré con lo básico que es de por sí el aroma, para que lo entendamos y no caigamos en compras erróneas, ¿de acuerdo? Es lo que siempre os digo. Evidentemente, respeto mucho a Oliver Krebs, creo que tiene perfumes muy chulos, y evidentemente en lo que es su carrera como perfumista ha creado grandísimas joyas de la perfumería, pero siempre hay que ser justos, y yo quiero ser lo más justa siempre con vosotros. ¿Qué es lo que estás buscando, no? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque claro, perdón, pues eso que dices, ¿qué es lo que estás buscando? En el anuncio, la publicidad, cuidado que lo hace todo, ¿eh? La publicidad hace mucho. De repente ves en el anuncio a este hombretón rodeado de mujeres que le están persiguiendo, agobiando, cacho mosconas, madre mía, y venga a tocarle, y venga tal. Y dices, chicas, no es porque estén loquitas con él, es que tienen una hiperactividad de todo el café que tiene ese hombre encima. Así que, chicos, cuidado, porque ese perfume os está queriendo decir que es una atracción, un imán para las mujeres, pero tal vez deberíamos de preguntarnos, ¿es solo publicidad? Porque solo es un perfume con una estructura muy básica de café, un poquito fresco, pero luego es un café, y café, como describió ese usuario de ese perfume, es un café con un olor a bolsa de café recién abierta. Así que ahí lo tenemos. Ahora, yo no me acercaría a alguien que me va a anular el olor de mi perfume a cambio de que solamente él huela a café. Que ofu, bueno, en fin. Aquí estoy buscando las notas de los siguientes perfumes y demás. Bueno, he dicho perfume, pues imagino que lo reseñaré,
pero o con muestra o con algo. No voy a gastarme, así de sincera os lo digo, no voy a gastarme el dinero en un perfume masculino que huela solo a café. Han salido y van a salir muchos perfumes masculinos chulos que digo no. Así que digo no, no, no. Así que bueno, vamos con ello. Ahora vamos con el Bali Paradise de Escada. Bueno, ¿qué os parece? Perfume que evidentemente lo han creado como una edición de verano 2025. En este año 2025 el Escada, o sea, nos lo presentan a finales del año 2024, pero esto es verano 2025. Es un perfume que nos dicen que tiene pitaya, ave del paraíso y sándalo. Así que ahí está. Perfume de verano. Que bueno, me tienen que llegar unas esencias. Y cuando me lleguen las esencias, pues nos sentamos otro ratito aquí tú y yo. Y os cuento de esas esencias y qué es lo que he estado preparando y en qué estoy trabajando de mis perfumes. Porque ya tengo un chupifrutas. Lo tengo en reposo, lo tengo macerando. A ver cómo actúa, pero es muy impactante para las personas que les gustan las frutitas dulces. Es un chupifrutas total, chupifrutas de verano que he preparado. Y ya os contaré, porque ya os contaré la combinación de frutas que me ha quedado muy escada, me ha quedado muy escada. Así que bueno, ya os lo contaré cuando lleguen esas esencias. Bueno, este nos lo presentan como notas, bueno... A ver, la presentación es muy sencilla. Sí, vuelven a recuperar las E de Escada, ¿verdad? Las E's invertidas. Y luego, pues, utilizando esto así. A ver, a mí me encantan las ilustraciones de los perfumes de Escada, que siempre las han puesto muy bonitas, muy veraniegas, muy chulas. Siempre me han gustado mucho. Ahora viene bastante sencillito. Y bueno, las frutas parecen sencillas. Me da un poquito de miedo el ave del paraíso, porque probé un solinotes que me pareció un olor a limpiador terrorífico, pero la pitaya sabemos que huele muy rica. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy tropical. Sí, sí, sí. Sabéis que yo Escada depende de cómo vayamos según qué años, que ha habido años que nos ha puesto aguachirri de olor. Y este huele muy fresco, huele fresquito y enseguida le notas ese gustirrinín de frutita dulce. Aquí tenemos la pitaya ensalzada, porque me cachis en la mar. Yo que nunca había comido pitaya, se me ocurrió aquel día, ya os acordáis que os hice un short de comerme la pitaya y digo, esto es la fruta, una de las frutas más sosas que me he comido. Pero bueno, si nos lo inventamos y así nos dicen que huele la pitaya, pues así huele la pitaya. Aunque también es verdad que me da la sensación de que junto a la pitaya le han metido un poquito de guava o guayaba, que es una fruta con la que he estado trabajando y a mí me la está recordando. O sea, tengo la sensación de que en este perfume han puesto alguna que otra fruta tropical más para subirle el tono frutal al aroma, porque creo que esto no es desde luego solo pitaya y demás. Frutita dulce, chupifrutas, agradable, rico, como conocemos de Escada, que efectivamente nos va a presentar estos perfumes para verano, para todas las edades. Ya sabéis que son ediciones limitadas, ¿vale? O sea, si es de este año, es el de este año y habrá las unidades que haya. No lo olvidéis luego a la hora de buscarlo, pero no vayáis como locas ahora mismo ahí, ¡ah! Que se acaba. No, 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 si todavía no hemos llegado ni a verano. Esto es la avanzadilla y luego ya enseguida lo estarán repartiendo por todas partes. Así que, bueno, de primeras tiene su aprobado. Ya luego veremos su duración, su intensidad en la reseña pormenorizada, pero bueno, de primera impresión está aprobado perfectamente, porque esperábamos un chupifrutas, un perfume de frutitas dulce, agradable, y sí, de primeras es el típico perfume para todas las edades, femenino, dulcecito, rico y fácil de llevar. Así que ahí va. Bueno, el siguiente, vamos a ver el siguiente, nos vamos con la taza. Aquí está. En un perfume que dicen que es masculino, pero vamos a ver, porque yo me acuerdo que os dije en la presentación de que llegaba este perfume,
de que había visto que lo presentaban con imágenes como de manzana caramelizada y tal, y yo pensaba que era otro perfume, pero no, se referían a este perfume de la taza. ¿Dónde tengo las notas? A ver. Aún hablar se me hace un poquito duro en la garganta, pero bueno, ahí vamos, si es que yo de todas formas no puedo parar. Estaba ya que me subía por las paredes. Tiene ciruela mirabel, me gusta, lavanda, pimienta rosa, cacao, nuez moscada, dábana, vainilla bourbon, ámbar y vetiver. Pues aquí no está al lado de... Ah, puede que no fueran manzanas, fueran las mirabel. Están buenísimas. Hassan, que es el que tiene una frutería por allí abajo en el pueblo. ¡Ole la frutería de Hassan! Que cuando es temporada, la última temporada, trajo tanto las ciruelas mirabel como otras que eran más violetas, como siempre. Pero qué ricas, me encantó. Me pegaba unas panzadas a ciruelas. En las ciruelas de Hassan, que era el único que las traía de ese tipo. Bueno, pues este es Azad, el nuevo perfume de la taza, que yo creo que es como el de la línea de los Yara, ¿verdad? Las botellas de los Yara, pero en masculino. Vamos a ver. Ah, sí lo ves, mira. La botella en tono café, ahí está. Bueno, café o café con chocolate, ¿eh? Mira el pedazo chocolate que tenemos aquí, ¿eh? Mira. Pues vamos a ver cómo se presenta este perfume y ya veremos, porque ya luego juzgaremos si nos resulta más masculino, más femenino, lo que nosotros queramos. ¡Qué contraste! ¡Oh, contraste! ¿Por qué? Porque lo primero que percibo es el cacao con nuez moscada. Y es como oler esa especia que nosotras utilizamos evidentemente mucho para cocinar, cuando haces pues la masa de las croquetas o cualquier cosa, ¿no? O sea que es una especia que conoces perfectamente y utilizada de un modo que te contrasta el olfato, porque evidentemente lo más normal no es utilizarlo en el cacao. Y cacao tiene por un tubo. Es muy exótico, es un aroma muy exótico, junta todo tipo de notas, o sea, lo puedes, y sobre todo en esta salida, ¿no? Tiene una salida bastante como si estuviera muy aturullada. Vamos a ver después cómo evoluciona. A ver, no huele mal, pero es de estos perfumes que dices, tengo que darle tiempo, porque por supuesto, evidentemente, la salida es un mare magnum de sensaciones. Mucho cacao. Esperaba en la salida encontrarme más con la parte frutal. Y bueno, pues la familia es oriental especiada. Especias tiene mucha nuez moscada. Y yo quiero encontrarme con más notas. La dábana me gusta mucho. Esperaba encontrarme con una salida un poquito más frutal por parte de eso. Sí que podríamos decir que la lavanda ya le da como un cuerpo aromático a ese cacao. Es un perfume complejo, ¿vale? Bueno, a ver, no me mires así, porque sabes que yo con los Yara, con los de la colección de los Yara, siempre tengo alguna. Siempre me trae alguna. Me alegra de no encontrarme con ese gustirrinín que tienen, que el otro día creo que leí a una chica que decía que estaba casi segura de que ese regustillo que tienen los Yara son los fijadores, el olor de los fijadores que utilizan al ponerlo en los perfumes. Podría ser, porque fíjate que mi profesora de perfumería me dijo, porque le pregunté, ¿dónde puedo encontrar los fijadores para los perfumes, tal? Y obviamente me lo explicó, pero me dice, pero te va a cambiar el olor de los perfumes que hagas. O sea, tienes que tener en cuenta de que los fijadores tienen un olor que cuando lo pones, pues te modifica o le da ese regustillo a los perfumes. Y dije, mira, pues de lo que yo haga, lo dejo con el olor que tiene
y bueno, pues habrá algunos que duren más, otros que duren menos. En principio yo aquí no lo huelo, no huelo ese olorcillo que muchas veces, sobre todo en la salida de los perfumes Yara, no me gusta, tengo que esperar unos minutos, un tiempo antes de empezar a notar el olor del perfume y que se aplaque el olor de los fijadores, de esos supuestos fijadores. Entonces, bueno, de inicio no lo detecto aquí, pero no lo detecto yo creo que porque la salida especiada de cacao y de notas que tiene es bastante potente, bastante de lo que se lo come todo, ¿no? Entonces puede que sea eso. Vamos a verlo y por supuesto, como ya lleva casi desde primeros de año este perfume andurreando, pues contadme si ya lo habéis sentido y así me vais contando, ¿vale? Vuestras impresiones y por supuesto luego lo vemos en su reseña ahí, tal cual. Y lo siguiente es que tengo que probar, ay Dios mío, primero set descubrimiento, el set de descubrimiento de Botanicae, los cuales han evolucionado un montón. Y estoy muy contenta con ello porque, a ver, al principio, cuando apareció Botanicae, parte de lo que yo me encontré y se lo dije a los de la marca, digo, es que algunos de ellos me recuerdan a otros. Y la verdad era algo que yo no quería encontrarme con una marca de perfumería, porque empezar siendo que nos recuerden como un clonador, digo, es como me está pasando a mí ahora, ¿no? Quiero hacer creaciones, yo quiero hacer creaciones, pero que no me vengan y me digan, no, es que esto es igual que el perfume de Tom Ford, no quiero eso. Entonces, al principio, Botanicae, es verdad que tenía muy buenos precios y todo, pues te encontrabas con perfumes, yo me compré uno que tenía el mismo olor de herba pura, es que era una herba pura tal cual, estéreo, que además ya lo gasté. Entonces, claro, había otros que me recordaban al Gucci Bloom, o sea, ya tenías algunos parecidos, ¿no? Pero eso ha cambiado y me encanta el nuevo camino. Aquí tengo, bueno, algunos de ellos, este es el set descubrimiento, Noa Noa, Ébano, Taro, Endurance e Ítaca, son los nuevos perfumes. Ya he probado de otros perfumes, por ejemplo, cuando estuve en un evento me dieron muestras de algunos y ya os los reseñé. Y ahora todos los perfumes que he estado probando y descubriendo tienen una personalidad muy arrolladora, muy propia y son muy chulos. O sea, un cambio total, ya nos vamos totalmente a lo que es la perfumería nicho y tienen cosas muy chulas. Este es el set descubrimiento, lo encontramos en su página web oficial y creo que Juan en su perfumería de Nefertum tiene tanto perfumes de Botanicae como set descubrimiento de Botanicae, por si los queréis ojear. Ya sabéis que tenéis el descuento ISA por si queréis un descuentillo, así que los podemos encontrar en su página web oficial de Botanicae o, pues mirad, en la página, en la perfumería de nuestro compañero. ¿Qué tengo aquí? Jolines, qué presentación de perfume. Este es el perfume Taro. Y mirad, es que me encanta, porque esto es cuidar el detalle y poder gastarte en estas presentaciones, que esto es personalizado y esto es carito, porque fijaros, lo abres y esto es una agenda. Y sí que sí. Y dentro de la agenda vienen las páginas. Espera, a ver si lo saco. Total, ahora mismo no tengo prisa. Bueno, quizá y de repente llama el mensajero porque tengo otros nuevos perfumes ya pedidos. ¡Uah! Ya vienen más. Vienen novedades. Bueno, esta agenda viene dentro de este cofre y dentro vienen, evidentemente, en sus páginas, viene el nombre de cada uno de los perfumes de esta colección. Nos viene en inglés, nos viene en español y nos cuenta quiénes son los personajes en los que se inspiran cada uno de estos perfumes. Está muy chulo, muy bonito, porque muchas veces seguro que cuando hacemos nuestros perfumes, tenemos algo en mente y eso es importante. Así que, y por aquí nos viene en blanco que podemos utilizar. Yo ya le puse, mira, ya lo tengo para hacer mis fórmulas.
y me viene ideal. Bueno, pues ya tenemos una agenda. Y aquí, en este lado, entre páginas, también pues ya viene el perfume Taro. Muy bien. A ver, espera que lo saco. ¡Oh, qué bien encajado está! Es que no lo había sacado hasta ahora. Aquí está el perfume de Taro. Y, uy, mira. Uy, no lo había visto porque no lo había sacado. Tiene como un sellito detrás. ¡Ah, qué chulo! Muy bien, muy bien. A ver, voy a dejar por aquí el cofre. Muy buena presentación. Muy buena presentación. Y todo lo que es personalizado no es barato. Todo se paga. Y esto está... Oye, pues eso está muy bien trabajado. Por aquí tengo las notas de este perfume Taro, que nos lo presentan como un perfume unisex. Nos dicen que tiene piña, azafrán, salvia, jazmín, pachulí, ládano y madera de oud. Así que vamos a ver, porque tenemos como una salida frutal tropical con un fondo amaderado. Ládano es una esencia muy buena, muy importante. Te da ligera sensación animálica, pero no huele como un almizcle sucio, ¿vale? No huele como un almizcle sucio. Y aquí vamos a ver, nos va a llevar el aroma más hacia la primavera-verano, más hacia un perfume de otoño-invierno con la parte amaderada. Cuidado que yo ya estoy oliendo las maderas, ¿eh? Bueno. Bueno, esto es totalmente unisex. Tiene... ese fondo es importante, ¿eh? No es un perfume de piñita dulce. El fondo es muy importante, vamos a sentir esa parte amaderada. Sí que es verdad que la salida la refresca lo suficiente para que sea amable y nos deja sentir incluso ahora más. Esa parte de la piña especiada. Fondo amaderado oud. Pero podría decir que de primeras, hombre, desde luego esto tiene personalidad. Esto ya no es perfumería comercial, esto es para gustos específicos, por supuesto. Pero no creo que sea súper difícil. Ahora, totalmente unisex, pero por ejemplo en el caso de las mujeres nos tiene que gustar la parte amaderada que nos presenta. Está muy bien porque la piña funciona tanto para hombre como para mujer. Es ese tipo de aroma cítrico que tiene una parte ácida. Nos está refrescando aquí lo que es esa parte de la madera. Y estoy segura de que me voy a encontrar más aromas. La salida, claro, la salida es potente. Y después veremos cómo actúa esa parte. Estoy mirando por aquí las notas de la salvia y el jazmín. Así que vamos a ver cómo funciona, cómo nos la vamos encontrando con todas estas notas que desde luego tienen una personalidad muy chula y muy impactante, ¿no? Olfativamente llama la atención. Así que este será el siguiente perfume que también vamos a probar, vamos a conocer, pero no solo él, porque ya sabéis, yo con el set descubrimiento en la mano los voy a reseñar todos toditos para que así los vayamos conociendo. Y me gusta mucho, me gusta porque, claro, ya con todos los años que llevamos aquí, muchas veces nos toca vivir esto, ¿no? Que tú ves la aparición de una nueva marca. Ellos fabrican desde aquí, desde España, es una marca española, y los ves evolucionar, ves crecer una marca, la ves aparecer, la ves con sus primeras presentaciones, los ves creciendo, dándose a conocer, y la verdad es que a mí me alegra mucho porque es como que yo he visto nacer y crecer una marca y he visto su evolución, lo vas viendo y casi los tienes ahí como tus niños, ¿no? Como los has estado viendo. Y esto es muy chulo, muy chulo. Pues no solo yo, porque yo sé que hay muchas de vosotras y vosotros que con más años que yo, que eso es muy bonito, tener años para cumplir, años y años, pero que efectivamente habéis visto montones de marcas, cómo han evolucionado. Y ahí también entra un poco lo que está pasando con Dior. El otro día, precisamente en el vídeo de las noticias, pues además un chico lo expresó sumamente bien, ¿no? Pues lo que le está pasando al perfume de Dior Homme Intense, que claro, ahora Dior
en las manos de Louis Vuitton, que muchas veces quizá y todo esto no obedece a los deseos de un perfumista, porque a ti te pueden poner a Francis Kurkdjian ahí, que es un fabuloso perfumista, pero sigue órdenes. Es un mandado, como quien dice, hazme un perfume así, tal y tal y tal, y como suele pasar, que no sea muy caro, para que ellos ganen más. Lo malo es eso, bueno, está habiendo pues casi toda una revolución. Ahora yo diría, es que lo que habría que hacer es no comprarles ni uno. Ni uno, o sea, porque al final es verdad que las marcas se nutren pues simplemente de los que compran y los que muchas veces compran a ciegas. No, o sea, es para decir, yo esto no me lo compro, porque efectivamente, si no les gusta a los chicos, porque nosotras nos ha pasado mucho con muchos perfumes, y claro, si aún rebelándote contra esa nueva aparición lo compras, aunque sea para comprarlo y criticarlo, pero si le estás dando ya tu dinero, entonces, pues sí, que no, yo es lo que digo, quita los perfumes, o sea, crea una nueva línea, pero no quites todos los perfumes porque los chicos que lo tengan claro, según lleguen esos Dior Homme Intense a la perfumería, todos los años anteriores se esfuman, los quitan y nos meten otra cosa. Esto sí, lo vuelvo a comentar, aunque ya lo comenté en el anterior vídeo, pero porque estoy viendo usuarios, ya no me importa los youtubers, los compañeros, que también se están expresando y hay muchos que efectivamente amantes de esa línea, pues están viendo cómo esa línea cada vez va hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, no comprar, que la gente se dé cuenta de que no es, porque quizá y hasta si les mandas un correo, se lo pasan por ahí, se limpian con él, ¿no? Entonces, pues eso. Vamos a ver por dónde va esto del perfume, vamos a ver, porque muchas cosas cuando los negocios los explotan sin control, terminan precisamente implosionando, terminan cayendo, o sea, lo malo es que nos lleven a los apasionados, los amantes del perfume, nos lleven al hartazgo, al punto en el que digan, es que solo me das más de lo mismo, solo me das perfumes comerciales que no, o sea, cuidado. Pero vamos a estar aquí y vamos a seguir opinando de todo ello con la boca bien suelta, porque las cosas se tienen que decir como se tienen que decir. ¿Verdad que sí? Bueno, mis chicas, chicos, gracias por haberme aguantado este ratito y a ver si me llegan novedades y mis esencias que tengo pedidas. Nos sentamos, seguimos charloteando y yo te sigo contando y tú a mí, yo a ti. Así que nos vemos, ¿vale? Un besito enorme y que pases una fantástica semana. Adiós.